la luz. Hoy vengo a hablarte del pan de vida. Hoy vengo a hablarte de Jesús. Hoy vengo a hablarte del poder de Dios que tiene para cambiar, transformar y sanar vidas. El poder de Dios que hasta el día de hoy no cambia ni cambiará. El poder de Dios que sigue obrando en los enfermos, que sigue obrando en los drogadictos para transformarlos, que sigue obrando en la persona idólatra para cambiarlo y transformarlo. Es el poder de Dios que hasta el día de hoy y seguirá obrando en muchas vidas. La palabra de Dios dice: cielos y tierras pasarán, mas su palabra no pasará. Cielos y tierras pasarán, pero esta palabra no pasará, amigo. Porque lo que hoy yo vengo a hablarte esta noche no es palabra de hombre, no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Aquella palabra que vino al mundo para transformar el mundo y darte salvación. Amigo, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. No lo digo yo, lo dice en el libro de Juan 14:6. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, amigo. Hoy en día muchos te engañan. Hoy en día tú piensas y el mundo piensa que ese camino es Papá Noel. Hoy en día la gente en este tiempo está enfocada en Papá Noel y la Navidad supuestamente es Papá Noel, amigo. Y la gente debe que busque a Jesús en este tiempo. La gente debe que se enfoque en Jesús y diga: Jesús es Navidad, a Jesús lo voy a tener en mi casa esta Navidad. Pero la gente se ha equivocado y está metiendo a Papá Noel en su casa. Está metiendo a Papá Noel y vemos a Papá Noel en el árbol, vemos a Papá Noel en la mesa y vemos a Papá Noel en todo el sitio. Y se han olvidado que la verdadera Navidad es Jesús, amigo. Porque aquel hombre vino y nació. No sabemos el día, no sabemos la fecha o el mes. Puede ser diciembre, puede ser enero, no sabemos el mes o el día cuando Él nació. Pero lo que sí sabemos es que nació por un propósito. Nació por un propósito. El propósito fue, la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que lo recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así, amigo, Jesús vino para salvar este mundo. Vino para que sea esa fuente entre el hombre y Dios. Jesús es el camino, por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre si no es por el Hijo, amigo. No vas a llegar a Dios si no es por el Hijo, que es Jesucristo. No vas a llegar por medio de la idolatría, amigo. Hoy este tiempo el hombre está enfocado en la idolatría. Y el hombre piensa que va a llegar al cielo por María. El hombre piensa que va a llegar al cielo por el Señor de los milagros. El hombre piensa que va a llegar al cielo por la cruz de Guadalupe. El hombre piensa que va a llegar al cielo por ese yeso hecho de hombre, hecho de metal. El hombre piensa que por ese yeso tiene la vida comprada en el cielo comprado. No, amigo, ni un yeso te va a llevar al cielo, ni un yeso te acerca a Dios. Jesús es el camino, Jesús es el puente en el cual tú vas a llegar a Dios. Renuncia a tu idolatría. La palabra de Dios dice que no inclinarás a ninguna semejanza, ni en el cielo ni bajo la tierra, amigo. El hombre ha creado idolatrías, el hombre ha creado imágenes a semejanza del hombre. El hombre ha creado imágenes a semejanza de animales. El hombre piensa que a través de esa idólatra, el hombre piensa que a través de eso va a llegar a Dios. Pero Jesús es muy claro en su palabra, que Él dijo que es el único camino, amigo. Ni Papá Noel, ni la Virgen María, ni ningún yeso te va a llevar a Dios. Solamente te va a llevar el único, el intercesor que va a llevar a Dios, es Jesús, amigo. Gloria a Dios. Es la luz que vino aquí al mundo para vencer las tinieblas, dice la palabra. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna, dijo su palabra. El único propósito grandioso que fue de Dios fue enviar a su Hijo a este mundo para que a través de Él ser salvos. Esto fue el único propósito de Dios. Mandó su único Hijo unigénito para que muera por esta humanidad. Es por eso que la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios.
pero el mismo pueblo de Dios lo rechazaron. El mismo pueblo de Dios hasta el día de hoy rechaza a Jesucristo, Rey de Reyes. El mismo pueblo, pero por eso ellos olvidaron que Jesús venía por toda la humanidad, no solamente por Israel, sino por toda la humanidad. Y Él entregó a su único hijo por ti, amigo. Tú que eres padre, o tú que eres madre tal vez, y tal vez tú tienes un hijo, una hija, y te pregunto, ¿tú darías la vida de tu hijo, la vida de tu hija, la vida de tu bebé que muera por mí? ¿Entregarías a tu hijo, a tu criatura, para que muera por mí? Yo creo que no. Pero el gran amor de Dios fue tan grande que Él dio su único hijo y entregó a su único hijo para que muera por ti. Y a través de esa muerte y resurrección, tú tengas vida eterna, tú tengas acceso al cielo, amigo. Porque no todos se van al cielo, no todos se van al lugar, al paraíso. Hoy en día el hombre piensa que si uno muere, se va al cielo. No. Gloria a Dios. Es una mentira del diablo. No todo el que muere se va al cielo, amigo. Perdóname, pero la palabra es bien clara. La palabra dice que el hombre que muere sin Cristo, su lugar eterno es el lago que arde con fuego y azufre. Mas el hombre que muere en Cristo, su lugar es la eternidad. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo sabía que su privilegio sirviendo a Dios y simpatía de este lugar, él se iba al lugar santo, al cielo. ¡Gloria a Dios! Pero más tú, amigo, si mueres sin Cristo, lamentablemente te vas al lago que arde con fuego y azufre. Así es que, amigo, esta noche es por eso que yo te hablo del camino, la luz, que es Cristo, para que tú a través de ese camino, para que tú a través de esa luz te acerques a Dios, renuncies al pecado, renuncies a la idolatría, renuncies a la pornografía, renuncies a la masturbación. Es tiempo, hombre, que te vuelvas a Dios, es tiempo que te inclines a Dios, renuncies al ateísmo, renuncies todo lo que a ti te ha alejado de Dios y te acerques a Él. En este tiempo el hombre inclina sus oídos a fábulas, inclina sus oídos a cuentos, inclina sus oídos a palabras humanas. Es por eso tú acércate a esos círculos y ves gente amontonada, gente ahí en círculo a la reunión de esa gente. Pero cuando uno se para y predica la palabra de Dios, la gente ni se acerca, la gente ni se acerca a escuchar, la gente ni se acerca a recibir un folleto. ¿Por qué? Porque rechaza el evangelio, rechaza la luz. Pero aunque yo te digo, amigo, aunque tú no rechaces el evangelio, aunque tú esta noche me rechaces y no quieras escuchar el evangelio, hasta el último minuto de tu vida, Dios te seguirá hablando. Amén. Dios te seguirá hablando, Juan, Pepe, Lucho, como te llama. Dios te seguirá hablando hasta el último minuto de tu vida y te dirá, yo te amo y di mi vida por ti para salvarte de este mundo hasta el último minuto. Así tú estés en cama, así tú estés echado en tu cama, Dios es fiel y te seguirá hablando hasta el último minuto de tu vida. Esa es la fidelidad de Dios, ese es el amor de Dios, que no es comparable a ningún amor del hombre. El amor de Dios es tan grande que a pesar que tú lo rechaces mil y otras veces, a pesar que tú lo rechaces miles de veces, el amor de Dios es tan grande, su fidelidad, que Él está ahí para esperarte con los brazos abiertos. Y esta noche Dios está aquí, esta noche Dios está presente, Dios está presente esta noche y te dice, Juan, Pepe, Lucho, hoy estoy aquí, no con un lazo para castigarte, no con un palo para castigarte, sino estoy con los brazos abiertos de mi palabra para decirte, te espero, te amo y quiero que vuelvas a mis caminos, quiero que te acerques a mis caminos. Hoy Dios dice, aquí estoy, bebé, aquí estoy, hijo, te estoy esperando. No pienses que grande es tu pecado, sino piensa que grande soy yo para perdonarte. Esa es la grandeza de Dios, que no hay pecado, no hay nada que Él pueda perdonarte. Si fallaste una y otra veces y te alejaste en su palabra conociéndote, hoy Dios dice, te doy una nueva oportunidad. Caíste 7 veces, levántate 8. Yo no te juzgo como el hombre te juzga, sino yo voy y te levanto. Así es el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas, y doy mi vida por las ovejas.
dejo las 100 y voy por ese uno que falta. Jesús viene por ti, amigo. Y si esta noche estamos aquí, es porque Jesús vino por ti. Jesús solamente vino por ti. Tú que estás sentado, tú que estás caminando, tú que me estás viendo ahí por a través de esta pantalla, Jesús vino por ti y Jesús está ahí diciéndote: ven, te espero. Esta noche quiero tener un encuentro contigo, así como yo tuve un encuentro con Jesús hace 8 años personalmente, así como yo abrí mi corazón y experimenté ese encuentro con Él. Jesús esta noche quiere experimentar un encuentro contigo y Él te dice: estoy a la puerta y te llamo. Y si me abres tu corazón, y si me abres, yo entro a Él, yo entro a Él y haré mi morada en tu corazón. Y ya no vivirás tú, sino yo viviré en ti. Mis pensamientos serán tus pensamientos, mi caminar será tu caminar. Jesús quiere tener un encuentro contigo, amigo. Si estás enfermo, hay esperanza. Si estás atado al pecado, hay esperanza. Si estás afligido, hay esperanza. Jesús cambia la tristeza en gozo. Jesús cambia la mente en baile, porque es lo que Él hizo en mi vida. Cambió mi tristeza, mi soledad en gozo, en alegría. Y yo estoy aquí parado a mis 22 años diciéndote que hay un Dios que sigue cambiando, que hay un Dios que sigue transformando vidas, que hay un Dios que sigue obrando en muchas vidas, porque para Él no es imposible. Y si tú me dices: cállate, loco, y te digo: tolérame un poco en mi locura, porque si es que estoy loco por Jesucristo, así como dijo Pablo: puedes paliarme, puedes que yo me pierda, si quieres ven, golpéame, pero hasta el día que yo parte de este lugar, mi espíritu y mi alma te dirá: Cristo te ama, Cristo te ama. Porque si estoy loco es por la locura de su amor, porque si estoy loco es porque me envolvió con su locura, y esa locura te hace que yo te predique, que yo te hable de que Cristo que cambió mi gozo, que cambió mi tristeza en gozo. Años atrás yo vivía años de tristeza, años de soledad, y buscaba la paz en mi interior, buscaba la paz en mi interior y decía: quiero paz, quiero tranquilidad en mi vida, pero nada de este mundo saciarme, nada de este mundo podía saciar mi vida y darme esa paz que Jesús me da hasta el día de hoy. Es por eso que hoy yo te anuncio esta palabra, amigo. Esta palabra tiene poder. Esta palabra, que es la Biblia, tiene poder. Hasta personas incrédulas, hasta personas hijas del diablo, hijos del diablo, han testificado que esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder para transformar vida. Amén. Si el hombre supiera qué valioso es esta Biblia, te aseguro que el hombre pagaría millones de soles por esta palabra. Pero el hombre no entiende. Por eso la palabra de Dios dice que para el hombre las cosas espirituales son locuras. El hombre no entiende, el hombre natural no entiende las cosas espirituales, mas el hombre espiritual entiende las cosas espirituales, amigo. Tú, porque eres natural, no entiendes lo valioso, los tesoros. ¡Gloria a Dios! Si el hombre se tomaría tiempo a estudiar esta palabra, yo creo que hoy en día veríamos familias unidas, matrimonios unidos, jóvenes unidos, jóvenes ya no adictos a las drogas, sino jóvenes profesionales a manera de Dios. Pero lamentablemente, como el hombre no lee esta Biblia, lamentablemente mira la sociedad como está, mira el mundo como está. Matrimonios destruidos, jóvenes destruidos, jóvenes desobedientes a sus padres, jóvenes rebeldes, matrimonios, adulterio, fornicación, robo, asalto. ¿No crees tú que pasa todo eso? Porque el hombre ha dejado a Dios al lado. El hombre ha dejado a Dios al lado. El hombre ha dejado en su casa, en su hogar, un costado. Y por eso la palabra dice: por tanto, tú pusiste a Dios un costado. Maldición viene a tu hogar, amigo. La maldición está en tu casa porque has puesto a Dios a un costado. Es tiempo que pongas a Dios en tu vida. Es tiempo que pongas a Dios en tu hogar. Es tiempo, joven, que pongas a Dios en tu juventud. Es tiempo, matrimonio, que pongas a Dios en tu relación. Es tiempo, señorita, joven que me escucha, es tiempo que pongas en tu vida a Dios. Es tiempo que pongas a Dios en tu vida. Porque cuando el hombre deja a Dios al costado, viene la destrucción, viene ahí la destrucción, viene la consecuencia del pecado. No es que Dios sea malo, y muchos dirán: pero si Dios existe, ¿por qué Dios permite que haya destrucción, que haya matanzas? Es que no es que Dios permita, es la misma consecuencia de tu pecado, es la consecuencia del pecado, la rebeldía del hombre, que hoy en día así está el mundo. Tú
que no crees en Dios, tú que dices que eres ateo, tú que dices que no crees en Dios, te digo una cosa, la Biblia habla de ti. Tú ateo que dice, la Biblia habla de ti. ¿Sabes qué dice la Biblia de ti? Dice, el hombre necio, el hombre tonto, el hombre estúpido, dice en su corazón, no hay Dios. La Biblia habla de ti, necio, tonto, perdóname, hasta estúpido te dice la Biblia, necio, por no creer en Dios. La Biblia habla de ti, hombre, que supuestamente no crees en Dios. Pero hoy yo te digo que Dios es fiel contigo, que a pesar que tu corazón está endurecido delante de Él, Dios te da una oportunidad. A pesar que tú rechaces el Evangelio, a pesar que tú insultes a los cristianos, a pesar que tú maltrates a los cristianos, así Dios te ama y te dice, yo tengo un propósito contigo, y así insultes a mis hijos, yo te voy a tocar, yo voy a tocar tu corazón. Amigo, abre tu corazón a Dios. Dejo esta palabra y con esto termino. Gloria. Dios es tan grande con su amor. Él dice la palabra que su amor echa fuera todo temor. Gloria a Dios. Ese miedo, ese temor que tú estás sintiendo en tu corazón. Y tal vez tú quieres entregar tu vida a Cristo, pero dices, no, tengo un miedo que me detiene. Deja que el amor de Dios rompa ese miedo. Deja que el amor de Dios llegue hasta el profundo de tu corazón. Deja que el amor de Dios obre en tu vida, amigo. Deja que el amor de Dios entre a tu corazón esta noche. Yo no sé lo que tú puedes estar pasando. Yo no sé lo que tú puedes estar viviendo. Yo no sé cómo estás tú en tu casa. Yo no sé cómo tú vives con tu familia, con tu mujer, con tu esposo. Yo no sé cómo tú eres con tus hijos. Yo no sé cómo tú eres joven. Yo no sé cómo tú eres con tu padre. Pero lo que hoy te puedo decir es que Dios sí lo sabe. Es que Dios sí lo sabe. Es que Dios sí lo sabe. Y Él conoce tus pensamientos y tu corazón. Y es por eso que Él te dice, yo te amo. Gloria a Dios. El camino, yo soy la luz, yo soy el agua, y el que bebe de mí nunca tendrá sed. Si tú bebes el agua de vida, nunca tendrás sed. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que me come nunca tendrá hambre. Jesús dijo, yo soy la luz de la vida, y el que en mí está nunca andará en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que en mí viene, haya la paz, haya la misericordia, haya la felicidad, haya el gozo, porque Él cambia el gozo, Él cambia la tristeza en gozo. Oh, aleluya, Shakatara. Oh, amigo, es tiempo que te vuelvas a Dios, es tiempo que tu corazón se vuelva a Él, amigo. Así es que, amigo, yo te dejo la palabra, yo solamente cumplo ante la palabra. Si tú lo escuchas, amigo, esa palabra te va a transformar y te va a dar salvación. Pero si tú lo rechazas, lamentablemente, tú mismo te condenas. Porque la palabra dice, al que cree, todo es posible. Y al que cree, ya ha sido salvo. Mas el que no ha creído, ya será condenado. Así que, amigo, yo solamente dejo la palabra. Está en ti, si la aceptas o lo rechazas. Bendiciones, bendigo tu vida. Seguimos adelante.